Último minuto. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Comenzamos con la información política del momento. La Contraloría General de la República comunicó hace instantes que iniciará una auditoría a nivel nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de la Vivienda hacia fundaciones entre los años 2021 a la fecha. Todos los detalles del Congreso, Kevin Felgueras. Lo que tenemos entendido, y tú nos vas aclarando, es que la auditoría hasta ahora de la Contraloría solamente comprendía la región de Antofagasta. Esto es todo el país, y hay que distinguir la auditoría de la Contraloría con la investigación que lleva el Ministerio Público y también el trabajo interno, los sumarios internos dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Kevin, vamos contigo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, un comunicado que hemos recibido hace solo segundos de parte de la Contraloría General de la República, organismo fiscalizador, un ente fiscalizador que había estado encima de estas transferencias, pero anuncia esta auditoría a nivel nacional de todas las transferencias que se hayan hecho. En este comunicado, que es bien escueto, pero que marca probablemente un hito importante. En este caso, convenios, dice también que se van a realizar acciones de fiscalización en otros servicios en virtud de las presentaciones realizadas por parlamentarios y ciudadanos, así como también en análisis de datos masivos de esta institución. Las auditorías van a contemplar áreas como asignaciones directas, rendición de gastos, ejecuciones presupuestarias, otorgantes, receptores, entre otros aspectos. Cierra este comunicado de la Contraloría General de la República anunciando una auditoría nacional. Hemos estado preguntando en los últimos minutos si es que existe un precedente de esta naturaleza, entendiendo la gravedad del asunto, Andrés Vial, y nos decían que existió, por ejemplo, algo de esta magnitud solamente cuando, por ejemplo, al Ministerio de Salud se le pidió, se le hizo una auditoría durante la pandemia sobre cómo se abordaba precisamente la entrega de cajas de alimentos o la situación, pero estamos hablando que en términos políticos es probablemente una de las primeras veces en muchos años que Contraloría anuncia una auditoría por una crisis política y económica, y que también tiene reguetes judiciales en este sentido. Oye, para ir entendiendo, porque claro, de acuerdo a la información que teníamos hasta ahora, lo que dice nuestras leyes es que la Contraloría, en este tipo de asignaciones directas, cuando se traspasa directamente, sin licitación, nada, directamente a una fundación, como ha sido estos casos, solamente podía haber montos superiores a 300 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 5.000 unidades tributarias mensuales. Aquí cambia el criterio de acuerdo a esta información y se revisa todo. Claro, ahí está el punto importante, porque recordemos, desde el día 1 del caso Convenios, desde el día 1 en el que se conoce la transferencia de montos desde la Seremía de Antofagasta, Seremía de Vivienda de Antofagasta hacia Democracia Viva, se ha dicho hasta el cansancio del mundo político que esto no es un acto ilegal, que fue un problema de juicio político, y de ahí entramos en la seguidilla de declaraciones, pero siempre se ha dicho que no es ilegal. ¿Por qué? Porque efectivamente no se revisaban montos desde 5.000 UTM hacia abajo. Se permitía la transferencia directa hacia fundaciones sin mayor toma de razón. En este caso, la Auditoría Nacional, al menos en lo que se dice en este comunicado, que es bien escueto, pero que marca este punto de inflexión en esta situación, en este caso Convenios, es que se va a auditar cada uno de los aspectos: las transferencias directas, las rendiciones de gasto, la ejecución presupuestaria, los otorgantes, quiénes son los que firman finalmente estos montos, los receptores, a quienes le llega esta plata, entre otros aspectos, lo dice la Contraloría en esta auditoría nacional. Ya no estamos hablando solamente del caso de Democracia Viva en Antofagasta. Estamos hablando, Andrés, de una situación que puede ir en cada una de las 16 regiones de nuestro país, que se había estado, por ejemplo, hablando de la región de Atacama, de la región de Antofagasta, de la región del Maule, de la región de los Lagos, de la región del Biobío, pero ahora Contraloría va más allá, involucra a todas y cada una de las regiones de nuestro país donde pueda existir un manto de dudas, y que, recordemos, hace un par de días nomás, el presidente de la República y también el ministro de Vivienda decía: acá no hay que hacer una cacería de brujas, no hay que poner un manto de dudas sobre todo, pero ahora la Contraloría levanta esta luz de alerta, levanta esta advertencia que dice sencillamente: acá lo vamos a auditar todo. Sí. Y todo lo que ocurra en cada una de las regiones. Claro, y son varias situaciones las que van ocurriendo en paralelo. Recordemos, también lo reportamos el día lunes con esta comisión para la probidad y transparencia,
encargada por el presidente Boric. Son varios especialistas encabezados por la abogada María Jaraquemá, que tiene 45 días de trabajo para proponer un texto, para proponer medidas. Por ejemplo, muchos temas legislativos que se están trabajando en el Congreso, armar una carpeta de medidas que sirvan justamente para la transparencia. Eso es un punto. Y también la información que se conoció hoy día, que tú la has podido reportear durante la mañana, el conocimiento que tuvo 10 días antes de que explotara este caso, si no me equivoco fue el día 16 de junio, claro, el presidente de Revolución Democrática, 10 días antes. Yo recuerdo haber conversado con él en Radio Concierto y él dijo, incluso sugirió que era el ministro Montes quien había conocido muchos días antes los detalles de este caso. Y uno se da cuenta al final que, por lo menos, tomando en consideración toda la información que tenemos hasta ahora, el que conoció casi 2 semanas antes del estallido del caso, la información más acabada fue el senador Latorre. Era él. Efectivamente. Andrés, antes de entrar en esa materia que ya es de carácter político, seguimos recibiendo algo de información. Vale. Y efectivamente nos confirman. Se van a auditar todas y cada una de las transferencias que se hayan hecho a nivel nacional. Aquí se abre una caja que puede llegar de dimensiones inconmensurables. Así es. O sea, es que ya ni siquiera estamos hablando del rango legal. No estamos hablando de las 5.000 UTM hacia arriba, donde la Contraloría sí necesariamente tenía que pronunciarse. Acá estamos hablando que se va a auditar todas y cada una de las regiones y todas y cada una de las transferencias hechas desde el Ministerio de Vivienda hacia alguna fundación, por ejemplo. Y bien importante lo que decíamos y lo que dice este comunicado, los firmantes, quienes entregaron los montos, claro, y los receptores también. O sea, acá la auditoría puede levantar. La verdad es que caja de Pandora ya va quedando chico, Andrés Fidel, con respecto a esto, cuando la Contraloría, un organismo que es bastante serio en su accionar, trasciende un poco más de las regiones ya mencionadas. Eran 4 regiones, ahora hablamos de una auditoría a nivel nacional. Sí. Y esto trasciende, por lo menos, es desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, porque no trasciende a otros ministerios, porque también, de acuerdo a la información que hemos ido conociendo, también lo entregó, por ejemplo, hace un par de días, la senadora Yanna Proboste daba cuenta de otras asignaciones directas con supuestas irregularidades, pero relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo menos la información que tenemos ahora es solamente transferencias desde el MIMBU. Y a ver, leyendo bien al principio, el primer párrafo, justamente el comunicado. Planteabas el primer párrafo. Sí, el primer, es que aquí hay otro detalle que hay que ponerle atención. Dice, informa el inicio de una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, pero aquí un detalle importante, entre los años 2021 a la fecha, o sea, pasamos un poquito más atrás del inicio del gobierno de Gabriel Boric, pasamos al gobierno de Sebastián Piñera. Ahí hay que entender por qué se elige esa fecha, el 2021, también es parte del reporteo, ¿no? Bueno. Claro, obviamente, lo que queremos preguntarle a Contraloría, ayer lo decía el ministro Carlos Montes, esta facultad que tienen las seremías viene de una normativa legal aprobada en el año 2015 que se empieza a utilizar en el año 2019, menciona ahí a una fundación de Berríos y de ahí en adelante se empiezan a entregar estos montos. Decía el ministro Montes ayer que desde el gobierno de Sebastián Piñera se había dejado cuadrado todo el año 2022 para la entrega de estos montos. También hay que preguntarse sobre esto, pero Contraloría General de la República está directamente involucrando no solo la administración de Gabriel Boric, que partió el 11 de marzo del año 2022, sino que también un año, al menos un año de la administración de Sebastián Piñera. Andrés, me está llegando otra información. Dale. Y les voy a pedir directamente disculpas, pero estamos recibiendo ahí información directamente y nos dicen que podría existir, y estas son fuentes de Contraloría, que podría existir una medida espejo, o al menos se está analizando la posibilidad de una medida espejo en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Eso es lo que al menos está en análisis. Lo que sí es cierto y lo que ya está comunicado por parte de Contraloría es el inicio de esta auditoría nacional en la entrega de dineros desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, pero que podría
realizarse o aplicarse algo similar en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, si es que hay denuncias fundadas de que esto deba hacerse. En este caso, Contraloría toma esta definición porque existen denuncias fundadas para hacerlo. En el caso que exista, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendría que replicarse la misma medida. Oye, sí, y sobre el tema del tiempo, me dicen acá que tiene que ver con un tema de capacidad de personal también para llegar a responsables o a hallazgos. O sea, obviamente se podría la Contraloría decir vamos a auditar desde la vuelta a la democracia hasta ahora, pero también hay que ser realistas en cuánto se puede auditar, en cuántos funcionarios pueden poner a trabajar una auditoría más grande. Nos dicen desde Contraloría tomaría mucho más tiempo, pero lo esencial es marcar que hay una auditoría anunciada por Contraloría hacia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la entrega de platas a fundaciones desde el año 2021 a la fecha. Se va a investigar absolutamente todo y que, nos dicen desde Contraloría, podría replicarse al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y solamente recordarles, en un ratito más, acá a las 3 de la tarde, va a haber una sesión especial en el Senado, donde va a estar presente el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, que además tiene que ir a la Comisión de Vivienda de la Cámara, el Ministro de Hacienda, en fin, vamos a tener que preguntarle sobre esta que es, sin duda alguna, Andrés, la noticia del día. ¿Me querías decir algo? Sí, no, solamente un punto con la pata complementar. política Antes que sigas con el despacho, complementar lo que tú mencionabas respecto a lo que dijo ayer el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, cuando apuntaba al gobierno de Piñera, lo que sucedió en esos años. Hoy día me tocó en la mañana conversar con Cristian Mon, que era ex ministro de la Vivienda, decía, a ver, aquí se aprobó un presupuesto, sí, la plata, los programas estaban aprobados, pero cuando se licita, cuando se asigna, él explicaba, el exministro Monkever, es en el gobierno de Gabriel Boric, no es en el gobierno de Piñera. Claro, los presupuestos quedan aprobados. El tema es que la asignación, y decir, tú vas a aplicar este programa A, B o C, es en el gobierno del presidente Boric. Sí, efectivamente, Andrés Vial. Nuevamente, recibimos más información. Lo decíamos, Auditoría Nacional de platas del MIMBU a fundaciones. Posibilidad de que, si existe una denuncia fundada, se traspase también al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y nos dicen que existirán otras acciones de fiscalización en otros servicios. Hablamos de las esto está comenzando, de las gobernaciones regionales, o sea, esta es, en el cliché periodístico, la punta del iceberg, Andrés Vial, una auditoría nacional que ya es mucho, pero esto es solamente el comienzo de un escándalo de proporciones y que, tú bien lo decías, ha tenido distintos ribetes. Uno de ellos era la pata política, lo que ha sucedido entre Revolución Democrática, donde finalmente nace este escándalo entre militantes de ese partido, el ex Seremi Carlos Contreras, el ex fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade. Allí el partido político está presidido por Juan Ignacio Latorre, quien ayer dijo: tuvimos una reunión, no recibimos antecedentes parciales 10 días antes de conocerse esta información a nivel nacional, y no descartó que esa información se haya entregado a La Moneda. Sí descartó que se entregó al ministro Montes y al ministro Jackson, pero consultado en varias ocasiones por los medios de comunicación, no dijo: no se lo entregamos a nadie. Hoy le preguntamos por esto a la vocera de gobierno, porque ha generado un quiebre al interior del oficialismo, particularmente con los partidos del socialismo democrático. La vocera llamó sencillamente a no mandarse recados por la prensa, a solucionar los temas de manera privada, y hablamos también con la presidenta del Partido Socialista, quien a través del diario La Tercera se mostraba muy molesta, y hoy día, sencillamente horas después, cambió el tono. Bajó unos cambios, diríamos. Revisemos. Bueno, es lamentable. Yo creo que es importante que todas estas alertas siempre se pongan a disposición rápidamente de quienes tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y eso es un llamado en general, ¿no? Cuando se detectan posibles irregularidades, entiendo que muchos quieran primero saber si esto son solo rumores o hay elementos fundados para creer que hay una irregularidad, pero desearíamos que las alertas se pongan a disposición del Ejecutivo para poder actuar siempre de la manera más diligente posible. Me refiero a que hemos tenido reuniones a raíz de todo el caso de convenio
donde se nos dio una información que aparentemente no era la correcta. O sea, no habla de la relación de todo este año y medio. A eso, por eso lo corregí. Ya ahora tengo que ir a comisión, yo les agradezco el interés, pero la verdad es que no tengo nada más que agregar. Y sobre las relaciones con los otros presidentes de partido, tanto de la oposición como particularmente con los de la Alianza de Gobierno, vamos a sostenerla en los ámbitos privados como ha ocurrido siempre y no por los medios. ¿Está quebrado el oficialismo? No, no está quebrado, lo que pasa es que tenemos problemas complejos de abordar, porque aquí la discusión no es entre el oficialismo. Aquí lo que está ocurriendo también es que la derecha está haciendo un aprovechamiento político de esta situación que todos queremos esclarecer. Ya, la presidenta del Partido Socialista descartaba un quiebre. Sin embargo, el senador de ese mismo partido, Juan Luis Castro, decía que la coalición oficialista está en la UCI, muy lejos de las palabras de la presidenta del partido y muy lejos, la misma presidenta del partido, de sus propias palabras, que hablaba que después de un año y medio de intentar componer una relación, esto generaba una especie de pantomima que podía generar un evidente quiebre. También el senador Ricardo Lagos Weber del Partido por la Democracia planteó dudas, planteó reparos con respecto a cómo se está llevando esto al interior de la coalición oficialista que le pega directamente al corazón del gobierno. Ante esto hay varios parlamentarios que piden salida de ministros, del ministro Montes o del ministro Giorgio Jackson, a quien apuntan directamente por ser el fundador de Revolución Democrática y por lo que dicen ellos es un silencio que daña al gobierno. Esto lo dicen parlamentarios oficialistas, pero además hay otros parlamentarios que también exigen que renuncie a su cargo como presidente de RD el propio senador Juan Ignacio Latorre. Ante esto contestó la ministra vocera de Gobierno recordando cuál es nuestra ley, que el presidente de la República define cuáles son los cambios de gabinete. Revisamos esas palabras. Yo le pediría al senador Latorre que dé un paso al costado, porque la verdad es que por él la crisis se está profundizando. Creemos que lo más conveniente es que los ministros den un paso al costado antes de una acusación constitucional que se va a seguir evaluando, obviamente, en virtud de los antecedentes que sigan apareciendo. Y la verdad las cosas es que Carlos Montes, que ha sido un político que le ha entregado su vida al servicio del país, hoy día liderar esta crisis, por lo menos para mí, es garantía de transparencia, de probidad y que es un combate frontal contra la corrupción. Bueno, yo creo que la atribución de poner y sacar ministros es del presidente de la República, yo solo voy a decir eso. No es la oposición la que establece los cambios de gabinete ni qué ministro o ministra tiene que salir. Y eso les tiene que quedar muy claro, ¿no? Es el presidente de la República el que establece cómo se conforman sus equipos y cuáles son los cambios que tiene que tener en sus equipos. Ese es el sistema y cómo está nuestro ordenamiento jurídico y de cuáles son las potestades y facultades. Se lo preguntamos porque a veces no es solo la oposición, sino que desde el mismo oficialismo piden cambios de gabinete. Tampoco el oficialismo. Y lo mismo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo. Si es que las solicitudes vienen del frente o de los propios, hay que recordarles a todos y a todas que los cambios en los equipos los establece el presidente porque es de su exclusiva facultad. Ya pues, Andrés Vial, parte de lo que ha sucedido esta agitada mañana, donde cada día conocemos un capítulo nuevo de lo que algunos dicen es una especie de teleserie, el caso Convenios. Quiero comentarte dos cositas más. La primera, Andrés, es que hace un rato nomás la Comisión de Educación del Senado, y escucha bien, Andrés, porque le estoy poniendo harto énfasis, Comisión de Educación, de manera transversal pidieron vía oficio, la Comisión de Educación del Senado, el detalle de las transferencias directas hechas por el Ministerio de Educación vía la Seremi y fundaciones. O sea, en Contraloría nos decían, está esta auditoría nacional desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones. Se podría replicar esto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia si es que hay denuncias fundadas, pero ahora la Comisión de Educación del Senado levanta otra alerta. Posibles transferencias o quieren ver el detalle de transferencias desde el Ministerio de Educación vía Ceremis hacia fundaciones, o sea, un tercer ministerio. Claro. Sí, Andrés. Coincidencia o no, los tres ministerios, por lo menos en el caso de Ministerio de Educación, encabezado por Marco Antonio Ávila, también de Revolución Democrática, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social. Coincidencia o no, pero te digo, un dato no menor. Sí. Y bueno, otro detalle, veamos las coincidencias. La decisión de este envío de un oficio se tomó después de una denuncia del senador socialista
Fidel Espinosa, que bueno, partió con el tema, fue uno de los primeros con el tema de democracia viva, después apuntó a urbanismo social y ahora está apuntando a un tercer ministerio que podría generar nuevamente que esta caja de Pandora sea mucho más profunda. Y lo otro, el próximo día martes, el Contralor General de la República viene a la Comisión de Hacienda. Vamos a tener la posibilidad de preguntarle cómo va esta auditoría anunciada durante esta jornada a nivel nacional. Veremos también un poquito las reacciones durante esta tarde ante esto. Y recuerde usted, a las 2 de la tarde, ministro de Vivienda, la Comisión de Vivienda de la Cámara, y a las 3, sesión especial de la Sala del Senado. Primera vez que una de las dos corporaciones en la sala va a analizar el caso Convenios con, se supone, la presencia de los ministros Montes, Jackson y Marcel por ahora. Seguimos muy atentos. Don Kevin Felgueras, muy buenas tardes. Un abrazo. Ahora, continuamos con noticias del momento. En el ámbito político, el coordinador, lo vemos en la imagen interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Patricio Fernández Chadwick, presentó su renuncia al cargo, todo en medio de presiones de organizaciones de derechos humanos donde apuntan a que habría relativizado la dictadura. Marian Basso con todos los detalles. Mari, qué mañanita, qué tarde en materia política. ¿Cómo te va? Hola Andrés Vial, sí, bastante noticioso y como tú lo decías, la presión finalmente terminó con la salida de Patricio Fernández como ahora ex asesor presidencial para la coordinación de las actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Pero la presión de quiénes y por qué. Alrededor de 160 agrupaciones, entre ellos familiares de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos, también la red de sitios y memorias y otras 160 agrupaciones llegaron hasta el Palacio de la Moneda el día lunes para entregar una carta al presidente de la República en la que exigían la salida de Patricio Fernández de su cargo. Eso por los dichos recientes en una entrevista en Radio Universidad de Chile, donde él señala que la historia podrá seguir discutiendo por qué y cuáles fueron las causas o motivaciones para llegar a un golpe de Estado. Fue solamente esa frase la que entonces indignó a los familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos que solicitaron esta renuncia por parte del presidente Gabriel Boric a Patricio Fernández, quien termina saliendo hoy de su cargo. Y se hace a través de un comunicado que fue remitido por el equipo de comunicaciones del presidente de la República, donde señala que el mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión, valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración. Una salida entonces que tuvo esta presión por parte de los familiares y que también fue recibido el día lunes por parte del jefe de gabinete del presidente de la República. ¿Por qué? Porque las agrupaciones señalaban que Patricio Fernández no era un interlocutor válido para seguir trabajando en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. También señalaron que era un negacionista al decir estas frases, pero esta mañana incluso el ministro de Justicia, Luis Cordero, había respaldado de cierta forma a Patricio Fernández en su cargo, señalando que en ninguna parte de sus declaraciones podría comprenderse que relativizó entonces los derechos humanos y la protección de ellos durante el golpe de Estado. Fue el mismo ministro Cordero quien hoy día se refirió a la salida de Patricio Fernández de su cargo y lo escuchamos a continuación. Yo creo que de este incidente lo que tenemos que aprender es que la conmemoración de los 50 años la debemos cuidar. La debemos cuidar por el significado que tiene en términos de memoria, por el respeto a las víctimas y sobre todo por el futuro de la democracia de Chile. Cuando usted dice que hay que cuidar esta conmemoración, ¿es que no se cuidó? No, es que yo creo que hay que concentrarse en la conmemoración, hay que cuidar el tono y hay que poner el foco en las cosas importantes. La presión no solamente vino por parte de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que incluso, por ejemplo, el Red de Sitios de Memorias había cancelado su participación en una actividad este viernes del gobierno que hacía alusión a la conmemoración de los 50 años si es que Patricio Fernández se mantenía en el cargo, sino que también partidos políticos, específicamente el Partido Comunista. Varios de sus parlamentarios adherieron a esta carta para solicitar la salida de Patricio Fernández, señalando que un coordinador, un representante
representante del gobierno puede realizar estas actividades conmemorativas de una fecha tan importante, relativizando la historia de nuestro país y los hechos sucedidos en el golpe de Estado? También algunos parlamentarios del socialismo democrático habían aludido que no daba más la permanencia de Patricio Fernández a cargo de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Cuáles fueron las reacciones justamente en el Parlamento, por ejemplo, por parte de la parlamentaria Carmen Hertz del Partido Comunista y también de la oposición respecto de la salida de Patricio Fernández? Las escuchamos a continuación. A mí me preocupa mucho que la izquierda extrema esté pauteando al gobierno y de alguna manera tratando de imponer sus términos a Chile respecto a cuáles son las historias que han sido parte de nuestro país. Me parece un grave error y creo que objetivamente, y no tengo ninguna afinidad con la persona que acaba de renunciar, pero obviamente creo que estaba haciendo un esfuerzo serio para que fechas importantes en nuestro país, septiembre tiene muchas visiones que puedan ser contradictorias, tratarán de entrar en un proceso de aprendizaje común. La coordinación de la conmemoración de los 50 años resultaba absolutamente inviable para las agrupaciones de familiares de las víctimas de todo el país y las organizaciones de derechos humanos si se mantenía el señor Patricio Fernández, que esta renuncia de Patricio Fernández significa haber oído a quienes hemos sido los protagonistas y las protagonistas esenciales del drama y la tragedia que vivió este país desde el golpe de Estado en adelante. Sí, los dichos calaron tan hondo, los dichos de Patricio Fernández durante este lunes que fue citado al Palacio de la Moneda. Incluso la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en esa instancia señaló que uno puede tener evaluaciones distintas del actuar de un gobierno u otro, pero jamás se puede justificar un golpe de Estado, y llamó a reflexionar también sobre el valor a la democracia. Le consultamos si esa reflexión también apuntaba a Patricio Fernández y señaló claramente que también era una reflexión para él. El día lunes también, 24 horas, le consultó al ex convencional, al ex asesor presidencial Patricio Fernández en el Palacio de la Moneda si sus dichos habían sido erróneos, si se equivocaba respecto de lo que él había señalado, y él dijo tajantemente que no era un error lo que él había dicho. También se le consultó en ese momento si había evaluado dar un paso al costado, salir de su cargo en ese momento, y señaló que estaba evaluando bastantes cosas, lo que finalmente culmina hoy con su salida. Vamos a pasar a revisar lo que sucedió ese lunes, las declaraciones que se obtienen de Patricio Fernández, las únicas hasta ahora, después entonces de esas entrevistas a la Universidad de Chile, y sus dichos tan cuestionados por distintas agrupaciones. ¿Usted pensó que las repercusiones que iban a tener sus dichos? Jamás. ¿Se equivocó Patricio respecto de lo que dijo? No. ¿No se equivocó? No. No se equivocó, y fue tajante Patricio Fernández en señalar que no se había equivocado de lo que dijo en esta entrevista. Eso sí, recalcó que no era un negacionista, que todo lo que había hecho era por aportar a esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Lo cierto, Andrés, es que quedan menos de 70 días justamente para ese hito tan importante para nuestro país, pero sobre todo tan importante para el gobierno, que ha puesto como primordial en su agenda. Hay que ver entonces ahora quién se hace cargo de la conmemoración de las actividades en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que también, ¿no es cierto?, tiene que ser ratificado por el presidente de la República, pero sobre todo por las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, también de ejecutados políticos, entre otros, a los que también el presidente Gabriel Boric alude en este comunicado, señalando que es muy importante la lucha que ellos han dado todo este año por la reparación, por la memoria también de sus familiares y víctimas ahí en el golpe de Estado de 1973. Sí, decías tú, urge conocer ese nombre, quién va a reemplazar a Patricio Fernández, porque también tú decías, faltan 70 días para los 50 años del 11, pero estas conmemoraciones parten mucho antes, muchos días antes que ese 11 de septiembre de este año 2023. Marian Basso, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Buenas tardes. 13:29, nos vamos a la primera pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. 24 tarde. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, fue víctima de un violento robo en su domicilio. Los delincuentes golpearon al edil, mientras que al resto de su familia la intimidaron y amarraron para luego quemar
un vehículo en su vida. Mónica Holguín con los detalles desde la región de Valparaíso. Mónica, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Fue un asalto con inusitada violencia el que sufrió el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Todo esto en su domicilio y ojo, que no fue la única familia que resultó afectada, la familia del alcalde Alessandri. También unos vecinos a quien también maniataron y agredieron, al igual que a la familia de la autoridad comunal, y sustrajeron, ¿no?, su vehículo, además de este segundo vehículo que era de la primera familia en la que comenzó este tour que hicieron los delincuentes en el condominio que está ubicado en la ruta E30F que une la comuna de Zapallar con Papudo. Todo esto ocurrió mientras vemos la imagen de Fernando Farías del peritaje que se está llevando a cabo al vehículo del vecino. Todo esto ocurrió a eso de la 1:30 de la mañana cuando ambas familias estaban durmiendo. Es un condominio, para que ustedes se hagan una idea, que tiene un portón que es cerrado. Si bien no tiene guardia en el ingreso, sí es un condominio que se espera sea bastante seguro, y es en ese lugar donde sujetos, al menos 4 o 6, habrían ingresado primero a la casa de este vecino para sustraer especies, desde luego golpearlos muy violentamente, exhibir armas y llevarse este vehículo que ustedes están viendo en imágenes. Es un vehículo que apareció en la misma ruta, cerca de 10 kilómetros de distancia, calcinado completamente, y posteriormente a ello y de dejar maniatada a esta familia, acuden, ¿no?, a la casa del alcalde Gustavo Alessandri. Él se encontraba también durmiendo, todo esto contemplando la hora que eran las 1:30 de la mañana. Estaba con sus hijos pequeños, con su esposa, y la verdad es que todos están bastante afectados. Incluso el alcalde a esta hora estaba hospitalizado en el Hospital Biprovincial de Quillota, justamente esperando atención por diversos golpes que recibió, porque hablan mucho de la violencia que tuvieron estos sujetos que intimidaron a toda la familia de manera muy violenta, a ambas familias, para sustraer especies y finalmente huir. Hasta ahora se desconoce el paradero de ellos, y es por eso que justamente la PDI, que es quien lleva la investigación, está realizando diversos peritajes para poder dar con alguna pista que les permita encontrar a estos sujetos, a los responsables. Hay cámaras en el lugar, pero ellos cortaron el sistema eléctrico. Sin duda, además, ellos tenían aparentemente esta variable controlada. Sin embargo, hay algunos respaldos que quedaron y que podrían ser revisados. Pudimos hablar con algunas personas durante esta mañana. Escuchamos sus declaraciones. Entran 6, pero primero entran a la pieza 4 personas con pistola. A mí me pegaron, me tiraron al suelo. A la Angélica también. Me amarraron como cordero, manos para adelante, manos para atrás. Y empezaron a pedir las claves del celular. Toda la información. Sellaron mi auto, después lo quemaron. Preguntaban por pistolas, por la caga fuerte. Se encontraba con su familia, su señora y sus hijos. Se encontraban durmiendo. Y procedieron a exigirle elementos para sustraer, pero particularmente con una violencia inusitada, agredirlo físicamente a él, amenazar también a su señora y a cometer actos de amenazas contra sus hijos. Claro, amenazas que desde luego dejaron una huella, ¿no?, psicológica en los menores, pero también heridas de consideración en el mismo alcalde, al que hasta esta hora desde luego no hemos podido tener acceso porque él se encuentra internado. Incluso se evaluaba una posible fractura, estaba justamente en este momento en evaluación y podría ser trasladado, de hecho, a la comuna de Santiago, a una clínica para seguir, digamos, con su atención médica. Todo esto ocurrió, como les comentamos, a eso de la 1:30 de la madrugada, generando desde luego bastante revuelo entre los mismos vecinos de este condominio, que se encuentra en una ladera de cerro, tiene 8 casas y es un terreno bastante vasto, pero ya escuchaban ustedes la violencia inusitada que tuvieron estos sujetos justamente para agredir, para ir a las casas que estaban ocupadas, porque el resto de las casas, nos decían, no estaban habitadas en ese momento. Sin embargo, los delincuentes buscaron el enfrentamiento, primero con esta familia a la que le sustrajeron este vehículo y luego finalmente con la familia del alcalde Gustavo Alessandri. Quienes se han pronunciado también, desde luego, el fiscal, porque ya existe una investigación por parte de la Fiscalía de La Ligua y también, desde luego, desde la Asociación de Municipalidades de Chile. Escuchemos.
Respecto del delito de robo con violencia ocurrido hoy en la comuna de Zapallar, afectó a distintas personas del sector, incluido el alcalde de la misma comuna. La Fiscalía ha dispuesto todas las diligencias a cargo de personal especializado de la Policía de Investigaciones. El propósito es identificar todo tipo de evidencia y lograr en definitiva con el responsable de los hechos. Quiero condenar este hecho, que es una muestra más de la compleja situación que vive nuestro país en materia de seguridad y que afecta a prácticamente todos los chilenos. Esto es responsabilidad del gobierno, que ha sido completamente ineficiente en esta materia y que es el tema más importante para todos los chilenos y que involucra a todas las instituciones del Estado. Claro, ahora va a ser el personal de la Brigada de Criminalística, la BICRIM de la PDI, además de la Brigada de Robos también, quienes van a levantar evidencia, desde luego, en el condominio, en este vehículo, y también, desde luego, la evidencia audiovisual que haya quedado en este respaldo, que afortunadamente quedó pese a que estos sujetos cortaron el sistema eléctrico, y desde luego también estar muy atentos al estado de salud de la autoridad comunal, que en este momento se encuentra justamente en evaluación para posiblemente ser trasladado a la comuna de Santiago después de este violento asalto que sufrieron dos familias acá en la comuna de Zapallar. Seguimos muy atentos con las novedades de esta noticia. Mónica Holguín, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. 13 horas con 42 minutos, nos vamos a la pausa y 16 grados en la capital. Vamos y volvemos. Volvemos con otras informaciones. Una disminución en el comercio ambulante y un aumento de la seguridad al interior de las estaciones fue parte del balance realizado por las autoridades a un año del plan de seguridad en el metro de Santiago. Toda la información junto a Joaquín San Martín. Está contenida veraniega, señor San Martín. Está haciendo bastante calor acá en Providencia, Andrea, así que aprovechamos de sacarle un poco Pero la manquita. 16 grados nomás, no le ponga color. Sol. Hay que aprovechar también. Juegue nomás, siga. Vamos, oye, te comento, claro, tú lo comentabas al inicio, porque hoy día nosotros estuvimos en esta pauta que realizó el Ministerio de Transporte, en cual justamente mencionaban, aumenta las fiscalizaciones, aumenta la seguridad, también hay una gran caída de la evasión y aumenta estos niveles de seguridad, como tú decías, en este balance a un año de esta implementación de este plan de seguridad en el metro de Santiago, el cual se caracteriza por 3 pilares fundamentales. Uno, la tolerancia cero a los rayados y a los grafitis, también una inversión a estas barreras anti-evasión y sobre todo, lo comentábamos, seguridad, mayor seguridad, dotación de carabineros y también de estos guardias tácticos. Es por eso que las autoridades entregaron diferentes cifras. Entre ellas se han realizado 71.000 controles para justamente evitar y controlar el comercio ambulante. Además aumentan un 30% los guardias de seguridad y también en 7% los vigilantes privados. Y lo importante, conversamos con los usuarios y también los usuarios participaron de diferentes encuestas por parte del metro. Aumenta la sensación de seguridad en los mismos pasajeros en un 58%. Pero ojo, nosotros estuvimos conversando con diferentes usuarios y nos decían que a pesar de que aumenta la seguridad, aumentan los guardias, igual hay diferentes hechos como robos, también en lanzazos al interior de los vagones. Escuchemos parte de las declaraciones de los usuarios del metro de Santiago. Yo he visto que es harto más seguro que antes, o sea, ya que han sacado bastante los vendedores ambulantes y es súper bueno. Yo lo veo más en la línea 1, pero en las otras líneas todavía como que falta un poco más de seguridad y más cosas. La idea obviamente que sea sistemático, que sea siempre metódico. Eso se agradecería mucho más, una cosa que uno vea siempre seguridad. ¿Se ve mayor cantidad de guardias de seguridad o no? Sí, muchos más guardias de seguridad actuando. Antes se veían igual, pero un poco pasivos. Ahora se ven sacando gente. Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones de los usuarios, quienes también nos comentaban que, claro, aumenta la dotación de seguridad, pero las sensaciones de diferentes lanzazos que se ven al interior de los vagones sigue dentro del metro. A pesar de eso, también una cifra bastante importante, algo diferente a lo que pasa en el sistema red. Ha bajado la evasión al interior del metro, e incluso, principalmente por la instalación de estas barreras anti-evasión, las cuales, lo decía la autoridad, se espera que en el 2024 todas las estaciones tengan estas barreras justamente
para ahí controlarlo. Y principalmente en las estaciones críticas, estaciones que tenían cerca del 12% de evasión, también ha bajado a cerca de un 1,5%. Escuchamos a las autoridades respecto a este plan y también a este control de la evasión. Si en mayo del año pasado solo el 27% de los usuarios decía que se sentía seguro o muy seguro en metro, hoy día eso es más del doble, es 58%. El desafío concreto de aquí a fin de año es, para poder generar más sensación de seguridad, es seguir incrementando la dotación. Tiene ya un incremento de un 17% aproximadamente y esperamos que aquí a fin de año, si lo comparamos con el año 2022, vamos a tener un incremento de más de 25 personas vinculadas a la seguridad. Ahí escuchamos entonces las declaraciones de las autoridades, quienes también hablaron sobre este control para justamente luchar contra el comercio ambulante. Al respecto comenzaban que las cifras siguen siendo altas, hay bastante comercio ambulante. Los mismos pasajeros lo ven cuando hacen las combinaciones, los ceros, los leones también. Sigue habiendo bastante control de vendedores ambulantes, pero lo importante, ya no están tomadas por los vendedores, principalmente Estación Central, un punto que ustedes bien sabrán, hubo un plan de intervención justamente para sacar a los vendedores, ya no hay justamente instalaciones tomadas por los vendedores. Al respecto decían que claro, hay que seguir trabajando justamente para luchar, para poder aumentar la seguridad al interior de las estaciones del metro y claro, en un transporte público que tú bien Andrés sabes, transitan más de 2 millones de personas todos los días. Nos despedimos, seguimos acá aprovechando un poquito del calor, tomando vitamina D. Tomando Andrés. el fresco. Ya, Juaco, un abrazo. Chao, chao. Así, aprovechando también, ahí vamos después con nuestro camarógrafo a disfrutar. Chao, chao. Nos vemos. Joaquín San Martín, muchas gracias por el completo informe. Vamos a seguir con otras informaciones, vamos a cambiar de tema y también de tono. Un repartidor de gas fue asesinado por un grupo de delincuentes, quienes lo interceptaron para robarle el vehículo de carga. Fabián Collao con todos los detalles. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Andrés. Es un brutal crimen lo que ocurrió en la comuna de Cerro Navia. Cerca de las 8:30 de la noche, Fernando Vargas, de 36 años, padre de familia, estaba desarrollando su labor en ese sector de la región metropolitana. Iba transitando por calle Esmeralda, iba a sacar los balones de gas para poder repartirlos en un domicilio cuando fue atacado por 3 delincuentes, los cuales inmediatamente se acercaron a él, lo intimidaron y de hecho es en ese contexto que le percutan un disparo en el tórax y se apoderan de este vehículo para arrancar del lugar. Los vecinos rápidamente a la víctima le prestan colaboración, de hecho la trasladan hasta el hospital Félix Bulnes, donde lamentablemente perdió la vida producto de la gravedad de sus lesiones. La denuncia llegó ante Carabineros de la 45ª Comisaría de Cerro Navia respecto al brutal asesinato de Fernando, quien ustedes están viendo en pantalla, quien además deja a 2 hijas adolescentes, según los antecedentes que se han proporcionado por parte de la policía uniformada. En definitiva, los alrededores de este brutal crimen fue abandonado el vehículo y por lo mismo ahí se realizaron diversas diligencias, sobre todo en torno al sistema GPS que tenía este camión repartidor de gas. De todas maneras, los balones no estaban, por lo mismo Carabineros continuó con la investigación y es así como llegaron hasta la comuna de Renca, calle Manuel Rodríguez, donde ingresaron hasta el interior de un domicilio y se encontraron los 21 cilindros de gas robados. Por lo mismo, la propietaria del inmueble fue detenida por receptación, mientras que su hijo de 14 años estaba a los alrededores en calle El Pangue e inmediatamente se pudo verificar si es que había una vinculación o no con el robo y con el asesinato. Pues bien, en definitiva ambos fueron capturados, la madre por receptación, y es así como se logra establecer que este adolescente de 14 años era miembro de la banda delictual y de hecho va a ser formalizado por robo con homicidio en horas de esta tarde. Vamos a revisar diversas declaraciones. Es una familia que destruyen, es una persona que no le hacía daño a nadie. Lo mataron por andar trabajando y los protegen a los delincuentes. ¿Hasta cuándo? Este país tiene que cambiar. Nosotros estamos aterrados, no pudimos salir a la calle. De que en el momento que estaba atendiendo se acercaron 3 tipos, lo bajaron del camión y le pusieron 2 uno al aire y 2 balazos. Y la misma clienta lo auxilió porque los tipos arrancaron con el camión y la clienta lo auxilió para llevarlo al hospital de urgencia. Hubo un forcejeo por parte de la víctima, que a su vez era el conductor del camión, con 3 individuos, es lo que mantenemos hasta el momento, donde uno de ellos habría
sacaba un armamento de fuego y le había propinado un disparo directamente a la región torácica de la víctima. La víctima fue trasladada posteriormente por el mismo cliente que efectivamente estaba recepcionando el balón de gas al Hospital Félix Bulnes, donde lamentablemente llegó aproximadamente a las 20:30 horas fallecida. Situación brutal lo que ocurrió en la comuna de Cerro Navia. El trabajador que iba como toda la jornada desarrollando su labor y fue atacado por este grupo de delincuentes. Le quitaron la vida de manera cobarde y además, lo que llama la atención, un adolescente de solo 14 años es quien habría percutado este disparo que fue mortal en contra de este padre de familia. Por lo mismo, sus más cercanos exigen justicia. Van a realizar manifestaciones durante las próximas horas para que se pueda encontrar esa paz, que obviamente es bastante difícil luego de este brutal crimen. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Las Condes. Una mujer que fue baleada en una encerrona. Todos ustedes están viendo en pantalla que esto, mientras estaba siendo intimidada, de hecho, había sido botada al piso, golpeada, etcétera. ¿Cómo comienza todo esto? Ella iba transitando su vehículo, un Audi, un alto valor comercial, por Nuestra Señora del Rosario a la altura de Bergen, y es ahí cuando fue interceptada por un vehículo, por un Lexus, que obviamente tenían cargo por robo. Se bajaron 4 delincuentes, todos con armas, y de hecho no alcanzó ni siquiera a oponer resistencia, sino que estos delincuentes dispararon hacia el interior del vehículo y este balazo le llegó en el hombro. De todas maneras, siguió conduciendo hasta los alrededores de su domicilio y es ahí cuando nuevamente la logra interceptar. La sacan de manera muy violenta de su automóvil. Ella estaba pidiendo auxilio, ayuda ante aquellos gritos de desesperación. Los vecinos se dieron cuenta y de hecho, como ustedes ven y escuchan en las imágenes de apoyo, los delincuentes ahí vieron que se estaban tardando bastante, que estaban llamando la atención de los vecinos y por lo mismo arrancaron en dirección desconocida. El delito no se concretó, pero de todas maneras estos delincuentes fueron vistos a través de las cámaras de la Municipalidad de Las Condes, que arrancaron por calle Bergen en dirección hacia el sur. Y por lo anterior, Seguridad Ciudadana ayudó a la vecina de la comuna de Las Condes a ser derivada hasta la Posta Aristide y posteriormente a la Clínica Tabancura. Afortunadamente, lesiones fuera de riesgo vital, donde acá hay otra evidencia más que los delincuentes no escatiman en absolutamente nada con el fin de concretar sus ilícitos. Vamos a revisar declaraciones en 24 tarde. La víctima se disponía a llegar a su domicilio particular, es interceptado por un vehículo que se conoce su marca y modelo, del cual descienden ser 4 sujetos desconocidos a rostro cubierto, quienes premunidos de armas de fuego le intimidan, golpean y le disparan en su brazo izquierdo, procediendo a no concretar el robo y darse a la fuga por distintas calles de la comuna de Las Condes. Por lo cual, como brigada investigadora de robos, realizamos la diligencia investigativa tendiente a esclarecer este delito, por cuanto la víctima se encuentra en pabellón actualmente siendo operada quirúrgicamente por la herida a bala sufrida en su brazo. Bueno, entonces la mujer fue intervenida en ese recinto asistencial y por lo mismo la investigación está en manos de la Brigada de Robos con el fin de poder esclarecer estos hechos. Cambiamos de tema, nos trasladamos al centro de Santiago, a un edificio que fíjense que no es nada más ni nada menos que la Seremi de Bienes Nacionales y que hubo una emergencia, un incendio que destruyó completamente esta entidad que está ubicada en el 3er nivel. Estamos hablando de la Alameda con Santa Rosa aproximadamente. 2 de la madrugada, las primeras alertas se generan por el conserje, el cual se encontraba en el primer piso, el cual alcanzó a escapar y rápidamente las llamas fueron consumiendo absolutamente toda la Seremi de Bienes Nacionales. No quedó ningún computador, ningún documento, absolutamente nada. Todo destruido. Una emergencia que obligó a la presencia de más de 90 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y de hecho ya se pudo controlar en un 100% la emergencia. La investigación todavía está en desarrollo. No se sabe por qué se originaron las llamas. Se han originado algunos rebrotes, pero sin mayor consecuencia en la que ya hay, porque hay un 100% de destrucción en esa entidad gubernamental. Cerramos nuestro despacho muy atento respecto a la situación de el repartidor de gas, el cual fue brutalmente asesinado. El inculpado es un adolescente de 14 años. El fallecido deja a 2 hijas adolescentes. Pues bien,
todo un impacto que ha generado en los cercanos, en la familia. De hecho, están organizando una marcha en dirección hacia la municipalidad para exigir justicia y también de que exista algún tipo de paz a la familia, y que es bastante complejo en torno al contexto de lo que se genera. Un trabajador día a día que estaba realizando su labor como repartidor de gas y casi sin oponer resistencia es brutalmente asesinado, al parecer, o todo indica, por quien va a ser formalizado, un adolescente de 14 años. 14 años, no deja de llamar la atención la edad. Fabián Collao, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Internacional. 2 de la tarde con 2 minutos, es momento de revisar la información más importante ocurrida en el planeta durante esta jornada de día miércoles. Andrea Aguilar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Hay muchísima tensión entre Rusia y Ucrania porque estamos hablando de peligro que podría suceder, Andrés, en la planta atómica más grande de Europa, Zaporilla, que ha estado pendiente. Que ha sido tema todos estos 16 meses. Claro, todo ese tiempo, y que está bajo control desde marzo del 2021 por parte de las autoridades rusas, de las tropas rusas. Hay un intercambio, Andrés, de acusaciones. Rusia dice que Ucrania podría sabotear esa instalación de energía nuclear. Lo que dice Ucrania es que va a haber un ataque con explosivos a Zaporilla en los próximos días, que es algo inminente. Sin embargo, lo que ha pasado en las últimas horas tiene que ver también con una solicitud de visita del Organismo de Energía Atómica, que efectivamente quiere acercarse a la planta, ver si hay algún tipo de riesgo real o si esto responde más a el intercambio de informaciones, de acusaciones que hemos visto durante este más de año y medio de guerra. Lo ha dicho por su lado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que hay provocaciones peligrosas de Rusia, el mismo discurso por parte de los rusos. Sin embargo, lo que está en juego obviamente es la vida de los miles de habitantes que están en esta zona, que es una zona poblada además, ubicada en Ucrania. Vamos a repasar justamente parte de las declaraciones que entregaban los habitantes frente a la tensión que se gesta en la planta atómica más grande de Europa. Creo que aquellos que se han preparado no deben tener miedo. Uno debe leer sobre la amenaza, escuchar a los científicos y confiar en las fuentes de noticias que no propagan el pánico. Si las autoridades anuncian una evacuación masiva, por supuesto que nos iremos con las pocas pertenencias personales que tenemos. Personalmente no creo que la hagan explotar. Si atacan algo, será un bombardeo destinado a asustar a la gente. Y es que recordemos, Andrés, que esta planta ya ha sufrido varios ataques cercanos desde el inicio de la guerra, pero no frontalmente adentro de las instalaciones. Creo que ambos bandos en contienda tienen bastante claro la tragedia que provocarían en caso de que finalmente se haya cualquier explosión frente a esta central atómica en Ucrania. Seguimos avanzando en materia internacional y no sé cómo sentiste tú ayer la temperatura, Andrés. Al menos acá estuvo fría. Aquí estuvo agradable, pero fría. Tranquila, sí. Agradable de invierno. Pero la temperatura promedio mundial ayer alcanzó un nuevo máximo este martes. ¿Promedio mundial? Mundialmente, ¿ya? Andrés, se habla de 17,01 grados centígrados registrados en un promedio que hacen el día lunes. Los científicos aseguran que la temperatura fue la más alta en cualquier registro que se tenga, que se remontan además a finales del siglo XIX. Estamos hablando de una temperatura media mundial que alcanzó 17,18 grados este martes, y según los Centros Nacionales de Predicción Ambiental en Estados Unidos, unas mediciones que se pudieron comprobar también en otras partes, en otros continentes, porque recordemos que al menos en el hemisferio norte están en verano y el calor intenso a nivel mundial puede explicar la combinación que estamos teniendo en estos momentos del fenómeno del Niño y también de las emisiones continuas de dióxido de carbono. Los investigadores creen además que va a haber más registros en los próximos meses a medida, obviamente, que el Niño se vaya fortaleciendo. Y vamos a ver justamente un tema que tiene que ver con eso también, Andrés, y tiene que ver con la sequía tremenda que está azotando a Uruguay. Hace un par de semanas les contábamos que iban bajando las reservas de agua, pero Montevideo está a solo 7 o 10 días de quedarse sin agua potable. Estamos hablando realmente de una crisis sin precedentes en este país sudamericano, y que además ellos dependen específicamente de 2 embalses. Uno de esos embalses, como vemos en pantalla, completamente seco, y el otro le queda realmente muy poco para secarse. Están funcionando con el 1,8% de su capacidad normal, y las autoridades uruguayas ya estiman que se van a quedar sin suministro en los próximos días. Y además de esto, los expertos aseguran que a menos que llueva de manera intensa, la situación no se va a revertir, no va a mejor, y por eso la compra masiva de agua potable se ha disparado en Uruguay. También el país atraviesa la peor sequía en 70 años.
por lo cual el gobierno de Luis Lacalle Pou declaró la emergencia hídrica ya hace varias semanas cuando nosotros lo reportábamos también aquí, y está incluido entre las medidas poder tener agua embotellada y que queda además libre de impuestos, previendo además que en los próximos 7 o 8 días Montevideo se podría quedar sin agua potable. Y a los que les falta agua, hay otros que les Pasamos al otro lado, hablando de extremo. Al otro lado de extremo, Claro, todo mira. esto producto también del cambio climático. Vemos las imágenes dramáticas que nos llegan desde China. Intensas lluvias, inundaciones que han terminado al menos con la vida de 15 personas en el gigante asiático. Las autoridades locales en Chongqing, al suroeste del país, confirmaron la muerte de estas personas, agregaron que hay otras 4 que están desaparecidas. Y recordemos que desde el principio de la semana hablábamos de precipitaciones que eran graves, que eran intensas también en distintas partes de China, y hay otras 4 provincias que, como estamos viendo en imágenes, también están declarando esa alerta para evitar que la gente siga habitando esas casas, para que haya evacuación masiva y evitar lo que sería obviamente una tragedia mucho mayor. Y en otras zonas del país las lluvias también han traído deslizamiento de tierra, inundaciones. Decenas de miles de personas ya han sido evacuadas en distintas partes por condiciones extremas del tiempo. Y lo que ha dicho el presidente chino Xi Jinping es que las autoridades tienen que dar máxima prioridad a la seguridad de los residentes de estas zonas que vemos en imágenes impactadas. Y una información y unas imágenes también duras, impactantes, son las que deja el ataque brutal, Andrés, a una periodista rusa que fue a cubrir un juicio de derechos humanos en Chechenia. Termina siendo brutalmente golpeada, la llenan de esa tinta verde que vemos en imágenes, le rapan la cabeza, realmente muy, muy brutal. Un ataque de hombres que estaban además completamente desbocados en violencia. Si te voy a interrumpir un minuto, Andrea, vamos a ir hasta la región del Maule. Ahí está el presidente Boric en diversas actividades que ha tenido durante todo el día. Está hablando justamente de la renuncia a su cargo de Patricio Fernández. Que cometió la dictadura militar. Y además son estas mismas agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, quienes han sido el puntal, el pilar para mantener viva la memoria que muchos cómodamente les gustaría olvidar y nosotros no estamos dispuestos a olvidar. Por lo tanto, a esas organizaciones, a su lucha histórica, a su perseverancia, todo mi respeto. Dicho eso, yo creo que acá no tenemos que entrar en peleas entre quienes tenemos convicciones que apuntan en la misma dirección. Yo no tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que no solo es tremendamente respetuoso de los derechos humanos, como lo ha dicho explícitamente, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado. Pero él entiende, y así lo hace ver en su carta, que si su figura en este momento se constituye en un obstáculo para que las actividades en conmemoración del golpe de Estado de 1973, de los 50 años, él decide dar un paso al costado, y yo eso lo valoro su trabajo, valoro su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas y su convicción en contra del quiebre de la democracia. Y a lo que yo invito hoy día es a que todos convengamos en a lo menos 2 cosas a propósito de los 50 años. Uno, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos. Y que por lo tanto un golpe de Estado es absolutamente injustificable. Y 2, que ninguna diferencia que tengamos puede justificar ni validar el violar los derechos humanos de quien piense distinto. Es sencillo, es simple, y yo espero que este sea un consenso transversal y generalizado. Y que la conmemoración de los 50 años en el marco de memoria, democracia y futuro, que fue parte del trabajo justamente que estaba realizando Patricio, sea un momento de encuentro y no de más divisiones. Y en eso yo por lo menos voy a estar plenamente dedicado. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, reconoció que tuvo información parcial del caso de Democracia Viva 10 días antes de que se hiciera público en los medios. Parte de su alianza de gobierno, presidente, el socialismo democrático, dice que el senador ya no es un interlocutor válido.
¿Usted coincide con eso? ¿Qué llamado le haría a los partidos que lo apoyan a usted? ¿Y usted puede confirmar que ninguna persona del gobierno recibió información antes de estas publicaciones? Además, presidente, ¿cómo ve que parte importante de la oposición esté levantando antecedentes para una acusación constitucional contra los ministros Montes y Jackson? Gracias. Poquitas preguntas. Deja ver si alcanzo deja ordenarla. Acá el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación. Un oficio que envía a la diputada Giovanna Ahumada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Y se va a hacer valer las responsabilidades administrativas que correspondan, las responsabilidades penales si es que corresponden, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan. Por lo tanto, en esto lo reitero, lo que he señalado desde un principio. Yo acá no pongo las manos al fuego por nadie. Todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado. Y hay quienes... A veces hay quienes parecieran querer instalar una contradicción entre quienes hacen las denuncias y el gobierno. Yo le digo, bienvenidos a quienes hacen las denuncias. Queremos colaborar en eso. Y lo que yo le he instruido a nuestro gobierno es que tiene que prestar toda la colaboración, y no solamente una colaboración que sea reactiva, sino que tiene que trabajar con iniciativa propia para averiguar si es que existen más irregularidades. Y además de eso, hemos convocado a una comisión de alto nivel para poder mejorar los estándares que existen en la colaboración que realizan fundaciones y corporaciones con el Estado, que son muchas. Porque lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas en esto y no puedan seguir realizando esa labor. Y por eso yo pido que seamos cuidadosos en distinguir, pero que se sepa de manera muy clara que desde el gobierno no se va a proteger a nadie, absolutamente a nadie, no se mete la suciedad debajo de la alfombra. Que todo, absolutamente todo, salga a la luz, y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones, Fiscalía, Contraloría, con el mismo rol investigador que tiene la Cámara de Diputados. Y me pongo, no solamente yo, sino todos mis colaboradores a disposición para avanzar en eso, porque la fe pública es algo que tenemos que cuidar, cuesta mucho armarla. Y es muy fácil que se caiga. Yo por lo menos voy a estar dedicado totalmente en ese espíritu. Respecto a las discusiones que hay al interior con los dichos del senador Latorre, el objetivo del gobierno, acá no, el que pierde no es un partido, no es el gobierno, los que pierden finalmente son estos vecinos que van a demorarse más en recibir los apoyos que necesitan. Entonces, no empecemos con peleas entre nosotros. Acá tiene que haber, y permítame extenderme incluso un poquito más en esto. A mí me parece que en esto todos debiéramos estar en la misma vereda. Transparencia total, da exactamente lo mismo el partido político, mejorar los estándares y trabajar juntos por la gente, que eso es lo que estamos haciendo aquí en el terreno. Los parlamentarios tienen el derecho de ejercer las acciones que ellos estimen convenientes en materia de fiscalización. Y frente a eso, no corresponde que yo me pronuncie o que les diga lo que tengan que hacer.
Lo que yo pido es que pongamos en el centro a la gente, a las personas que lo necesitan, y salgamos adelante como país desde esa perspectiva. Escuchamos al presidente de la República, Gabriel Boric, referirse en primer término al caso Convenios. No pongo las manos al fuego por nadie. Hay otra pregunta más. Eran dos, ahora son tres. Escuchemos al presidente Boric. Nos gustaría hablar específicamente de la reconstrucción y la visita que está haciendo a nuestra región, pero también sabemos que tenemos bastantes lugares afectados, no tan solo acá en Molina, el lugar donde estamos, en Licantel, sino que también tenemos lugares como Longaví, como Linares, el sector cordillerano, Constitución. ¿Qué va a pasar también con esas personas? ¿Cómo van a llegar las ayudas? También hablar de la conectividad que tienen las personas afectadas en estos sectores y también hablar de aquellos emprendedores. Somos una región que tenemos muchos emprendedores que lo perdieron todo. Hablamos también de los empleos de muchas personas que son temporeros y que también necesitan saber cuáles son las posibilidades que van a tener con esta ayuda. Escuchamos al presidente Boric, lo decíamos antes, referirse al caso Convenios y también referirse a la renuncia a su cargo de Patricio Fernández, esta delegación, esta asesoría que prestaba al gobierno en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe, dijo el presidente y remarcó cuáles son los conceptos que se concentran esta conmemoración: democracia, memoria y futuro. Y también resaltó el presidente que la democracia solamente, o los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Hasta ahí lo del punto de prensa del presidente Boric en el Maule. Continuamos acá en el estudio con más información internacional junto a Andrea Aguilar. Andrea, retomemos. Andrea, retomemos entonces el tema de esta violenta ataque que tuvo la periodista Yelena Milashina. Fue brutalmente atacada cuando estaba haciendo o estaba llegando a cubrir un juicio de derechos humanos en Chechenia. Han sido imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Un grupo de hombres finalmente desciende de un vehículo, la ataca a ella, ataca también a uno de los abogados que la acompañaba, la golpean reiteradamente y la periodista acaba con una lesión cerebral, con varios dedos rotos y además, como vemos en imágenes, completamente con la cara llena de pintura, sin Yo pelo. le veo una cara, ¿será que me imagino al tiro? No sé, que la pueden envenenar. Es que Claro. estando en Rusia, conociendo otros casos, uno dice que aquí uno puede esperar cualquier cosa. Claro, y lo paradójico, Andrés, es que ella es una periodista muy conocida en Rusia por hacer investigaciones sobre derechos humanos, pero realmente, al menos por parte del Kremlin, no había ningún tipo de investigación en su contra. Algo muy distinto cuando ella se va a Chechenia, que hace parte de la Federación Rusa, pero que tiene obviamente otro líder, que de hecho ya la había amenazado en otros momentos, Ramzan Kadyrov, que es el líder checheno, quien la había catalogado ya de terrorista por su trabajo en defensa de los derechos humanos y también de las diversidades sexuales. Seguimos avanzando en materia internacional, vamos hasta ahora a España porque hay toda una polémica por un baile, Andrés, durante una entrega de un premio del Ejército Español y ha causado muchísima polémica y muchísimas críticas. Vamos a mostrar un poquito el ambiente. Bueno, Andrés, este baile se presenta durante la gala de los premios del Ejército, donde anualmente se reconocen obras artísticas, una coreografía de un grupo de bailarines profesionales, pero que estaban vestidos con el uniforme oficial del Ejército Español. Generó todo tipo de críticas por parte de muchos militares españoles, armas imaginarias. El grupo de 8 personas bailó al ritmo de una canción de Michael Jackson, que además es conocida por ser antimilitarista. Así que toda una polémica se desató en España por esto y en redes sociales hubo muchas críticas a lo que varios calificaron como una burla y una parodia a las Fuerzas Armadas de este país. Pero vamos ahora a imágenes mucho mejores Esta imagen porque es preciosa. ayer habíamos hablado, Andrés, de los fuegos pirotécnicos, pero eso es aún mejor. Con drones crearon esta Estatua de la Libertad. Recordemos que ayer se celebraba el Día de la Independencia en Estados Unidos y en medio de estas celebraciones, finalmente, con centenares de drones, lograron dar este nuevo espectáculo que además es mucho más ecológico porque no contamina, no asusta tampoco a los animales, a las personas en el espectro. Estos son como los nuevos fuegos autista. artificiales, ¿no podría? Sí, Andrés, realmente sí, y ha salido en muchos países este tipo de iniciativas y lo que hicieron fue observar la edición número 47 de este show pirotécnico en la cadena de almacenes estadounidenses Macy's,
por el 4 de julio y este contó efectivamente con las imágenes que estamos viendo el lanzamiento de 60.000 proyectiles que estaban disparados desde múltiples barcos instalados a lo largo del río, pero lo que más llamó la atención no fueron los fuegos pirotécnicos, sino efectivamente esta imagen de la Estatua de la Libertad que se realizó con 500 drones que se elevaron por el aire, que iluminaron todo este cielo y formaron distintas figuras, no solamente la Estatua de la Libertad, para justamente poder conmemorar ese 4 de julio que une a todos los estadounidenses. Y vamos a ver ahora unas imágenes que sorprendieron también en Estados Unidos. Esto se pasó. Mira, Andrés, esta mujer que además es una TikToker. Claro, hay que ponerle mucha atención a los perros cuando advierten, porque uno normalmente los manda a callarse cuando ladran. Aparece el aguilucho. Un halcón, Andrés. Halcón, perdón. Era un halcón. Aguilucho. Claro. Y Peor. el perro... Mira, ahí lo escuchamos. Gobiérnate. Tranquilo. Él le advirtió, pero no hizo caso. Mira, el perro valiente. Temerario el chico. Temerario, era chiquitito, pero mira lo temerario. No, pero bravo, güey. Además de esto, la TikToker Nikki Kundamal estaba grabando este video que estamos viendo. Él a veces se desliza, vemos toda esa escena que realmente es tremenda. O sea, yo me muero Sin embargo, por la ventana a comerme la comida. pero míralo, el perrito Pero tan el perro... valiente, Andrés, y tan chiquitito. Sin embargo, su perro sí estaba muy alerta, estaba listo para proteger. No hay que mandar a callar a los perros cuando ladran porque ellos normalmente advierten de algo peligros. pasa. Algo está pasando. Así que a pesar del ruido, el perrito lo vemos ahí valiente y en un momento el halcón se acerca. Hay otro momento que incluso está ahí. Se está derramando la lata de la bebida al lado del computador, como que yo estaba más preocupada por eso. Chiquitito, el halcón incluso lo puede agarrar y llevárselo. Completamente, y claro, de hecho ella sale en defensa del perrito, como no te acerques, deja que se vaya. Así que bueno, finalmente la voló, se fue por sí mismo, por el mismo lugar por donde entró. Andrés, ¿cuántos completos te comes habitualmente, la verdad? 3. Es un exceso, Andrés. No, ¿por yo cuando qué? llegué acá decía que se comían 2 y yo podía con 1. No, yo siempre digo 3. Bueno, Andrés, el actual campeón del concurso anual de comer completos en Estados Unidos, bueno, batió récord a sus 39 años. ¿Cuánto? Tuvo 62 completos en 10 minutos. 62 completos. Ahora no son completos, son como hot dogs, porque Sí, no tienen ni imagínate. palta, no tienen tomate, no tienen nada de los completos. Pan y salchicha. Claro, pan y salchicha finalmente, pero 62 panes y salchichas. O sea, un tocomple de los de acá no se come más de 4 este hombre, ¿sí? No creo que sea, ni la mitad. Pero eso no es motivo porque además hubo lluvia en este festival y finalmente toda esta gente llega también el 4 de julio a esta competencia que se hace en Nueva York. El campeón no logró superar la marca que ya estaba establecida, que eran 76 completos en 10 minutos. ¿Puedo reconocerte algo? Por Yo favor. siempre te aplaudo todo, pero esto lo encuentro bien asqueroso. Bueno, Andrés, eso no sé si tampoco... Es parte, hay gustos para todo. Claro, No. yo creo que además no es tanto para almorzar. Sí, La gente no. que esté comiendo No, y la completos... forma que lo comen es como una cosa muy tosquitos, extraña, entonces no es muy apetitoso que te diga. Claro, pero además es un concurso muy tradicional, 10 minutos Sí. además, un espectáculo que además es transmitido por ESPN y que comenzó... ¿Transmitido por ESPN? Esto tiene público para todo, Andrés. No sé si a nuestro público le gusten mucho los completos ni ver cómo se están comiendo esos completos, pero esos hot dogs, me dice, claro, Perros calientes. no tienen, son perros calientes además, pero eso comienza en los años 80 y los ganadores empataron comiendo 9 completos en ese momento. Bueno, de los Es como 9 que no que los se quieren ver comían comer. Es en los como 80... Con los futbolistas cuando hablan con la boca tapada, así como la misma forma de Es comer. tremendo. Yo no Sí. entiendo cómo se pudieron comer 62 completos o hot dogs, porque finalmente era demasiado. Eso es un exceso, hay que reconocerlo, Andrés. Pero tus 3 completos también son un exceso, ¿eh? Depende. Depende, güey. Ya, Andrea Aguilar. Yo no pregunto de vuelta, así que no digo nada. Soy un ¿Qué? caballero. Yo uno nomás. Ya. ¿Y Kevin? Que estén bien. Él va por los 3, yo Ya, creo. ahí estamos empatados. Ya, gracias, Andrea. Que estén bien, buenas tardes. Chao, chao. Tu bolsillo. Vamos a revisar información de la economía, un dato que publicó el INE hace algunas horas que es bien decidor, que sorprende el número. Tiene que ver con la economía, tiene que ver quizás con muchos aspectos de la vida. La cantidad de automóviles que circulan hoy día por nuestro país. Automóviles, hablamos de toda la gama, desde motocicletas hasta camiones. Todo tipo de automóviles con motor. Y de verdad los números sorprenden de acuerdo a este catastro realizado por el INE. Tiene que ver con economía, tiene que ver con muchos factores. Pasemos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. ¿Cuántos vehículos circulan hoy en Chile? Yo pensaba 4 o 5 millones. Vean el número. 6.126.980 unidades es el parque automotor hoy día en nuestro país. Y después les voy a mostrar cuánto ha crecido en los últimos años. Vamos con la última parte de esta gráfica. Es un 10% más de lo que significaba previo a la pandemia, 2019. Pero veamos
el despliegue de la siguiente gráfica para entender el crecimiento exponencial durante la última década, sobre todo. El 2010 teníamos un parque automotor total, insisto, automóviles, camionetas, jeep, camiones, motocicletas, taxi, todo lo que tenga motor. 3,2 millones de automóviles o vehículos el año 2010. Pasamos a 5,6, esto es previo a la pandemia, 5,6 millones y ahora 6,1. O sea, prácticamente se ha duplicado en los últimos 12 años. En 10 años creció un 57%. Y eso, y este dato bien también decido que este año las ventas han caído hasta mayo un 26% respecto al 2022. Claro, 2022 y sobre todo 2021 con los retiros aumentó mucho la venta de automóviles, pero cae un 26% este año. Hemos vendido los últimos 2 años, el año 2022 y 2021 cerca de 400.000 vehículos al año. Y ahí se ve reflejado, 6,1 millones de vehículos en total circulan hoy día en Chile. Vamos con la siguiente estación. Seguimos viendo, por ejemplo, cuáles son las regiones que más concentran vehículos. Obviamente, la región metropolitana con 2,2 millones, 36% del total. Valparaíso, 700.000 con el 11%, 11,4% del total. Y Biobío con el 500.000, 8,1% del total. Incluso hay regiones como Rancagua, que el último año, o desde la pandemia en adelante, crecieron cerca de un 40% su parque automotor, 30% del parque automotor. Impresionante cómo ha crecido. Y la última gráfica que hemos preparado, esto tiene que ver con la economía, con el medio ambiente. Ojo, 6,1 millones de automóviles, de los cuales solamente de los famosos híbridos o eléctricos hay menos de 9.000, es decir, 0,2, 0,3% del total del parque automotor son eléctricos o híbridos. O sea, en términos medioambientales estamos muy lejos. Y también, sobre todo en la región metropolitana, los incentivos para bajarse del auto, ir al transporte público, obviamente que no están. Sobre todo, la gente lo dice en esta medición, lo que tiene que ver con las micros, no tanto con el metro. No hay incentivos a bajarse el automóvil y la compra de automóviles así lo refleja. A ver, si separamos por tipo de vehículos, 4 millones de unidades, casi 2/3 son todoterrenos, station wagon y automóviles. Vamos con la siguiente estación, 1,1 millones de unidades son camionetas, estas que usted ve aquí abajo. Y el resto se reparte, aquí yo tenía mis dudas, 248.000 motos, yo pensaba que eran bastante más. 87.000 taxis básicos y colectivos y 156.000 camiones simples. Eso es lo medular, el 6,1 millones de vehículos que circulan hoy día en nuestro país. Vamos a revisar otras informaciones de la economía muy importantes, tienen que ver con negociaciones que está llevando el gobierno con el pacto fiscal. El ministro de Hacienda sostuvo una extensa reunión con los gremios de la CPC tras el polémico rechazo manifestado por los grandes empresarios a la idea de subir impuestos. En la cita, Mario Marcel presentó 36 medidas pro crecimiento económico. Felipe Gallegos con todos los detalles. Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, volvieron a sentarse a la mesa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con los diversos gremios del gran empresariado. Fue una reunión bien extensa que se prolongó por casi 2 horas y media, donde, claro, se abordó el desafío por el bajo crecimiento que está exhibiendo la economía chilena y, por supuesto, también la idea del pacto fiscal que va a presentar, que va a dar a conocer justamente durante el mes de julio el gobierno. Esa idea al menos fue ratificada. De hecho, el ministro de Hacienda hoy día le presentó 36 medidas pro crecimiento justamente a los gremios del gran empresariado, medidas que apuntan a facilitar justamente la instalación de nuevas empresas, la creación de nuevos proyectos, también facilitar trámites, de alguna manera también acelerar justamente que se formalice la actividad económica. Son 36 medidas que van a formar parte de este pacto fiscal que le presentó el ministro de Hacienda al gran empresariado. En esta reunión al menos nos habló de subir impuestos. En medio de esta polémica, se acordarán ustedes, porque la CPC, el gran empresariado, le manifestó hace algunos días a través de una carta al ministro de Hacienda que ellos no van a compartir un alza de impuestos. Escuchemos justamente declaraciones por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ratificando que el gobierno, pese a la negativa de los grandes empresarios, va a insistir en el tema tributario. Y escuchemos justamente qué fue lo que dijo Ricardo Meves, el líder de la CPC, tras esta prolongada reunión acá en Teatinos 120. La Confederación de la Producción y el Comercio manifestó su disposición a trabajar en temas ligados a crecimiento, a reforma del Estado
a reducción de la evasión, y esos son los temas en los cuales vamos a estar trabajando con ellos. Eso no quiere decir que el tema tributario desaparezca. Nosotros que hemos estado trabajando en función de lo que el presidente planteó, que es cierto un pacto fiscal que incluye, por supuesto, el tema tributario, pero que incluye todos estos otros elementos que ayudan a darle, o sea, no solamente a movilizar recursos fiscales, sino que porque son buenos para el país. Hemos tenido una buena reunión con 36 medidas que consideramos atractivas y además están en línea con lo que nosotros hemos estado solicitando, que son medidas pro crecimiento, pro inversión y también mejora en el empleo de las personas. No va a ser la única reunión, se agendaron 2 más entre el ministro de Hacienda y la CPC para hablar justamente de estas 36 medidas pro inversión que les presentó hoy día el titular de Hacienda, y se convocó también a una tercera reunión donde sí va a estar presente el tema tributario, pero medidas que tienen que ver más bien con la evasión, con la reducción de la elusión también tributaria, no de alza de impuestos, porque al menos, decía el ministro de Hacienda, ese tema no se va a abordar en estos encuentros entre el gobierno justamente y el gran empresariado. A propósito de economía, se reunió también durante esta jornada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, a propósito de la debilidad en la producción minera y a propósito también del lento crecimiento exhibido en materia económica durante el mes de mayo, que informó a inicios de esta semana el Banco Central. Una caída de 2% en el crecimiento. Felipe Gallegos, muchas gracias, y concentrados el día viernes también en las cifras que va a entregar el INE en relación con el IPC del mes de junio. Vamos a dejar la información económica, vamos a revisar otros temas de la jornada, también de la temporada, las vacaciones. Diversas actividades se realizan en la comuna de Providencia para estas vacaciones de invierno. En el Parque Bustamante, familias han llegado para patinar en la pista 0 grados. Joaquín San Martín, retomamos contigo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Porque comienzan las vacaciones de invierno y son cientos los panoramas en la región metropolitana. Uno de ellos, y el principal, está acá, en la comuna de Providencia, donde ustedes lo pueden ver en las imágenes de Rodrigo Becerra, esta pista de hielo que está acá en el Parque Bustamante, y donde, claro, están padres y niños disfrutando de este panorama que se va a extender hasta el próximo 13 de septiembre. Horarios desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, donde, claro, los niños pueden venir a disfrutar junto a sus padres, junto a sus amigos también, a esta pista de patinaje que, claro, se suma a cientos de panoramas que se están realizando en diferentes puntos de la región metropolitana. Además, acá en la comuna de Providencia, que tiene bastantes panoramas gratuitos, claro, este panorama es pagado, tiene una entrada, un valor de 7.500 pesos, pero es ideal justamente para poder disfrutar en estas vacaciones de invierno. Nosotros vamos a seguir moviéndonos por acá, y nosotros con Rodrigo intentamos también ingresar a la pista de hielo, no pudimos. Estuvimos luchando bastante rato, justamente nos caímos bastante, pero acá vamos a aprovechar de conversar con las personas que están disfrutando de esta pista de patinaje. Acá tenemos una mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle, ¿está disfrutando acá de esta pista de patinaje con su hijo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Bien entretenido. ¿Un buen panorama para estas vacaciones de invierno? Sí. Vamos acá a preguntarle al pequeño. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Preguntarte, ¿cómo lo estás pasando? Bien. ¿Vienes con tu familia, con tu amigo? No, vengo con mi hermana. Ya. ¿Y qué tal te has caído? ¿Has podido luchar con los patines o no? No puedo. ¿No? Solo puedo caminar como normal. Un panorama diferente a estar de repente en la casa jugando play. Y tengo que pasar 1 hora y otra hora del saltarín, porque es el cumpleaños de mi hermana. Perfecto, entonces lo ha pasado bien. Muchas gracias. Vamos a seguir acá moviéndonos, acá a conversar con la mamá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Preguntarle. Un panorama diferente, distinto, bastante divertido. ¿Viene con su familia? Sí, venimos desde la quinta región, San Felipe, y trajimos acá a la chica para que pudiera patinar acá en algo novedoso, quizás que no existe en nuestra comuna. ¿Cómo lo han pasado? Súper bien, sí. Bastante novedoso, por eso quisimos venir a conocerlo. Preguntarle acá a su hija, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preguntarte, ¿cómo lo has pasado en esta pista de hielo acá? Bien, es muy buena. Me gustó mucho. Perfecto. Oye, ¿y vienes con tus amigos también o vienes solamente con la mamá? Solamente con mi mamá. Oye, ¿te has caído, no? Sí, una vez. Duele harto, ¿no? Sí, me pegué en la rodilla.
Vamos a seguir moviéndonos por acá. Acá tenemos... Hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preguntarte, ¿cómo lo has pasado? No quiero, gracias. Vamos a seguir moviéndonos entonces por acá. Niños que están acompañados junto a sus padres también acá disfrutando y que se suma también a diferentes panoramas que hay acá en la comuna de Providencia, como la exposición al Principito también, actividades de todo tipo, teatro, también exposiciones, también en diferentes actividades con videojuegos que se están realizando acá en la comuna de Providencia. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Preguntarle cortito, ¿viene en familia a pasar estas vacaciones de invierno? Venimos con nuestra hija y su prima. ¿Y qué tal? Todo bien, es la segunda vez que venimos acá. Habíamos ido al que queda en el 14, pero vinimos a probar y todo bien. Ya. ¿Y qué tal? ¿Su hija la ha pasado bien? Sí, un poco complicado nomás porque no saben andar mucho los niños, pero ahí cada vez está andando mejor. ¿Se hace difícil patinar? Sí, pero sí, a nosotros también. Sí, bueno, ¿también estuvieron adentro? Sí, nosotros, la vez pasada nosotros nos vinimos a probar suerte, pero nos caímos mucho y nos dolió mucho los pies, así que por eso no nos metimos esta vez. Perfecto. Oye, muchas gracias chiquillos, que estén muy bien. Claro, hoy teníamos entonces a diferentes personas que están disfrutando acá en esta pista de hielo, acá en el Parque Bustamante. Y claro, yo les comento que son diferentes los panoramas que se están realizando acá en la comuna de Providencia. Exposición El Principito hasta el 18 de julio en la Fundación Cultural. También la exposición de Legos, 90 años de Lego. Y claro, ahí se está haciendo una muestra también acá en la comuna de Providencia, en la Fundación Cultural, la cual va a estar abierta hasta el próximo 16 de julio y ahí, claro, los niños podrán disfrutar también y sobre todo de esta pista de hielo, que claro, volvemos a retomar, está instalada acá en el Parque Bustamante hasta el 3 de septiembre. La entrada son 7.500 pesos para las personas. Para los vecinos de Providencia tienen un 20% de descuento y claro, un lugar ideal justamente para poder pasar estas vacaciones de invierno. Nosotros con Rodrigo vamos a intentar patinar en un ratito más, vamos a luchar con los patines ahí para que nos puedan ver también nuestros compañeros del canal. Así que ahí estamos contando y volvemos con ustedes allá en el estudio. Te aseguro con ayuda un pingüinito. Todos estaríamos con ayuda. Joaquín, gracias. Chao. Volvemos para despedirnos en 24 tarde con una artista de aquellas. Cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión, actriz, en fin, una mujer que las hacía todas. Hablamos de la gran Rafaela Carrà, quien se hizo mundialmente famosa gracias a su prolífica discografía y activa participación en la televisión italiana y también española. Hoy la recordamos a 2 años de su lamentable muerte con uno de sus grandes éxitos. Estoy esperando aquí a los chicos que entren para salir en andas, pero no llegan, ¿no? Despedimos 24 tarde, mejor nomás, con Rafaela Carrà, que le vaya bien. Hemos presentado 24 tarde.